chicos, bienvenidos nuevamente al canal Han. Hoy en nuestras noticias hablaremos sobre las comidas típicas del mes de septiembre. Entre ellas, hoy hablaremos sobre la empanada y la importancia de su receta. Para ello, tenemos la importante presencia del profesor Daniel Soto, que nos contará un poquito de la historia de nuestra empanada. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Katy, por el pase. La empanada chilena es un plato que no debemos dejar fuera de las celebraciones patrias. Pero esta no se creó hace 100 o 200 años atrás, ni tampoco solo en Chile está presente, sino que dicha composición llegó junto con el descubrimiento y conquista de América en el siglo XVI por parte de los españoles. Es así como la empanada en Chile apareció junto a los primeros españoles llegados al país, y uno de los primeros registros de dicho plato se identifica más o menos en el año 1540, realizada por una española llamada Inés de Suárez, quien era acompañante del capitán de ejército Pedro de Valdivia y conquistador de Chile, en el cual se dice que un grupo de españoles que estaba descansando y acampando al lado del río Mapocho, durante un largo ajetreo de viaje, ella tomó ingredientes que tenía a su mano y cocinaría las primeras empanadas para dárselo a estos soldados. Con el correr del tiempo se transformó entonces este producto masivo, que incluso los mapuches van a perfeccionar y crear una mezcla llamada el pirru, que hoy día esa mezcla nosotros la conocemos como el pino en la empanada, que es decir, una mezcla de picadillo de carne, de cebolla, y posteriormente se van a agregar otros ingredientes como la aceituna, las pasas y el huevo duro, ingredientes netamente hoy día de la empanada de pino. Hoy, en las fondas que se realizan, ¿cierto?, en las fiestas patrias, las empanadas de pino son buscadas por el público para consumirlas junto con otras comidas, por ejemplo asado, o incluso bebidas como la chicha, el vino tinto o el famoso mote con huesillo. Por lo tanto, las empanadas forman parte de los alimentos que se han arraigado en el patrimonio gastronómico chileno, donde su consumo no se limita a la época de fiestas patrias, sino es consumida durante todo el año y en todas partes como una alternativa de plato rápido con un olor a recién horneado, su condición de mesa contenedora de trozos de carne y vegetales que la hacen única. No obstante, también tenemos que señalar que la empanada no solo es un plato típico chileno, sino que se encuentra en todas las latitudes de América Latina, específicamente. Acá yo les coloqué 4 grandes ejemplos donde podemos encontrar empanadas, ¿cierto? La primera es la empanada chilena, que es la empanada de pino. Luego tenemos la empanada gaucha, que es una empanada argentina. Y posteriormente empanada antioqueña y la empanada pitián, que son ambas de Colombia. Y por lo tanto, ¿cierto?, aquí les coloqué una imagen para que ustedes vean, ¿cierto?, que prácticamente la forma es muy similar, pero las mezclas de carne, fruta y verdura y la forma de hacer la masa es distinta. Por lo tanto, aquí podemos ver y encontrar que las empanadas no son netamente de América, sino que esto se produce a partir de un sintetismo cultural. Es decir, elementos españoles y elementos indígenas o americanos se juntaron para crear, ¿cierto?, esta plato, ¿cierto?, que hoy día todos nosotros compartimos en septiembre. Por lo tanto, ¿cierto?, los invito a cada uno de ustedes, ¿cierto?, a que podamos comer una buena empanada y aprovechar, ¿cierto?, la delicia y el olor que posee, ¿cierto?, para nuestro exquisitez. Así que muchas gracias por invitarme al programa y que les vaya muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Daniel, por esa gran información, y ahora me informan por interno que tenemos contacto con la profesora Ana. Ella ahora nos entregará la gran receta de la abuela, que tiene 150 años, de cómo realizar una deliciosa empanada 18. Así que vamos con ella y su nota. Muchas gracias, y como les comentaba, yo hoy día les voy a enseñar la receta milenaria de mi familia de cómo hacer unas riquísimas empanadas de pino. Los ingredientes para el pino son 1 kilo de carne de vacuno, que puede ser picada o molida. Traten de preferencia usar una carne que tenga poquito cantidad de grasa. Una taza de caldo de vacuno, 3 cebollas grandes o pueden ser 4 medianas picadas en cubitos pequeños. 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de ají de color, media cucharadita de comino, sal y pimienta y 4 cucharadas de aceite. Los condimentos son súper importantes para darle sabor y sazón a nuestra receta.
Y opcional, pero la receta clásica las lleva, así que 20 aceitunas negras, 40 pasas y 5 huevos duros. Para la masa vamos a utilizar una taza de leche, una taza de agua tibia, una cucharada de sal, 1 kilo de harina, 4 yemas de huevo y 180 gramos de manteca vegetal derretida que esté tibia. Bueno, vamos a preparar nuestro pino de la siguiente manera. En una olla o sartén grande que sea hondo, van a sofreír la carne hasta que esté un poco dorada. Vamos a agregar nuestros condimentos y sofreír un momento más. Luego vamos a agregar el caldo y lo vamos a dejar cocinar a 30 minutos a fuego bajo. Ya vamos a agregar las cebollas y vamos a dejar cocinar a fuego medio hasta que la cebolla esté suave. ¿Cómo podemos saber que la cebolla ya está cocida? Porque tiene un ligero color transparente, ¿ya? Esto demora aproximadamente unos 30 minutos. Los tiempos son aproximados porque esto dependerá de la potencia de su cocina. Vamos a agregar luego al final la harina y revolver bien. Vamos a ajustar la sazón en caso de que sea necesario y vamos a dejar enfriar y refrigerando el pino. Un tips que yo les puedo dar es que hagan el pino el día anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo preparan las empanadas con el pino caliente, van a cocer la masa con el calor del pino y no es la idea. Así que ideal que hagan el pino el día anterior y al día siguiente ustedes preparan sus empanadas. Para la masa lo que vamos a hacer una salmuera con la leche, el agua y la sal. La vamos a revolver y en un bol grande vamos a poner toda la harina, como haciendo una especie de volcán. En el medio le vamos a hacer un hoyito, vamos a agregar las yemas y vamos a incorporar esto con una cuchara de palo. Lo pueden hacer también con un tenedor o con sus propias manos. Vamos a agregar la manteca que estaba derretida, ¿cierto? Y tibia, y trabajaremos un poco más la masa de la misma manera. A esta altura no se asusten si no tienen aún una masa compacta como la que aparece en la imagen, ya que solamente vamos a tener especie de migajas, ya como un arenado. Vamos a seguir trabajando esta masa. A medida que vamos agregando la salmuera, vamos a ir obteniendo una masa más suave, que vamos a poder malearla de mejor manera, ¿cierto? Manipular. Se va a ir poniendo más elástico y esto nos va a tomar aproximadamente unos 10 minutos de amasado. Las masas siempre el secreto está en amasar con harto cariño, con harta fuerza, como lo hacían las abuelitas, ¿cierto? Con brazos bien fuertes, amasar. ¿Ya? Mientras más amasemos, nuestra masita va a quedar más blanda. Luego, si nuestra masa nosotros notamos que está muy seca y me cuesta mucho estirarla, vamos a agregarle más humedad. Por lo tanto, le vamos a agregar un poquito más de la mezcla de nuestra salmuera. En caso contrario, que yo me haya pasado con el agua y esté demasiado líquida mi masa, le podemos agregar un poquito de harina. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ir netamente sintiendo al tocar nuestra masa, ¿ya? Ya que dependerá la cantidad de absorción que tiene la harina, depende de la marca de harina que estemos usando. Así que eso puede variar un poquito. Luego vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados Celsius y vamos a separar la masa en 20 porciones, ¿ya? Algo súper importante que me olvidé mencionar al principio, esta receta es para 20 unidades de empanada. Por lo tanto, vamos a hacer 20 bollitos, ¿ya? O lulitos, ¿cierto? Y lo vamos a cubrir con un paño húmedo para que no se nos seque nuestra masa. Y la vamos a trabajar de manera individual. Es decir, cada bollito que yo hice lo voy a usilerear, ¿cierto? Hasta que consiga una masa relativamente fina, en donde yo pueda cortar un círculo y rellenarlo con nuestro pino. Yo no recomiendo, y lo doy como tips, usilerear la masa completa y luego cortarla en círculos, porque sucede que cada vez que yo corte la masa, esos trozos que van a quedar restantes, obviamente yo los tengo que utilizar, pero yo al volver a amasar esa masa cada vez va a ir restando humedad, por lo tanto me va a costar mucho estirarla al final. Así que por eso yo recomiendo que lo hagan por porciones separadas, ¿ya? Para armar nuestras empanadas vamos a poner, ¿cierto?, nuestra masa en un mesón con un poquito de harina para que no se nos pegue. Le vamos a poner aproximadamente 2 cucharadas de nuestro pino, le vamos a poner el huevo, la aceituna, las pasas en caso de que nosotros las vayamos a utilizar y vamos a cerrar nuestra masa untando con un poquito de agua o puede ser leche el borde. Ya de esta manera nuestra masita se va a pegar y van a quedar bien cerradas las empanadas. Las vamos a hornear por 30 o 35 minutos hasta que yo logre ver que la masa está dorada, ¿ya? Ahí podemos saber que nuestra empanada está buena.
Otro tip que les puedo dar es que si ustedes ven que la masa de la empanada se comienza a inflar, ustedes lo pueden pinchar con un mondadiente o con un fósforo para que el calor y el aire que está contenido dentro de la empanada vaya saliendo por ese agujero y no se me explote, ¿ya? Porque a veces sucede que nos quedan súper bonitas las empanadas, hicimos todo bien, pero después se nos explotan todas en el horno y queda la embarrada, ¿ya? Entonces lo ideal es que ustedes los pinchen y así tienen asegurado que la empanada no se va a reventar. Bueno, y acá podemos ver el resultado de estas ricas empanadas, que como les dijo la profesora Katy en un comienzo, es la receta de mi familia, así que espero que todos la puedan hacer en sus casas si tienen la posibilidad, que la puedan disfrutar porque es realmente un plato típico chileno, ¿cierto? Y es muy rico. ¿Sabías que para separar mezclas existen diferentes técnicas y una de ellas es el tamizado? Alguno podría decirme, ¿qué es esto tan raro? El tamizado consiste en, mediante la utilización de un objeto como una rejilla, un tamiz, de ahí viene su palabra, tamizado, ¿cierto? O de un colador, nosotros vamos a incorporar una mezcla que generalmente tiene diferentes tamaños y al mover el tamiz, ¿cierto? Lo que va a suceder es que las partículas que son más grandes van a quedar arriba, mientras que las más pequeñitas van a ir cayendo abajo. ¿Y esto qué tiene que ver con la receta? Cada vez que nosotros trabajamos alguna receta que lleve harina, una manera de cerciorarnos que no queden grumos incorporados a nuestras masas es tamizando nuestra harina. La pasamos por un colador y los grumos que tenga la harina van a quedar arriba y la harina ya más finita va a caer abajo a nuestra preparación. Muchas gracias, profesora Ana, por tu deliciosa receta. Y me informan, sí, que tenemos en estudio a la profesora Andrea, que nos tiene una importante información sobre el valor nutricional de las deliciosas empanadas, de que nos harán engordar este 18. Gracias, Katy. El día de hoy yo les voy a mostrar el valor nutricional de una empanada. ¿Sabían que una porción de empanada corresponde a 90 gramos? Eso sería nuestro 100% de la porción. Y el 59% corresponde a grasas, el 31% a carbohidratos y el 10% a proteínas. Pero ¿cómo esto lo relacionamos con los gramos? ¿Cuántos gramos corresponden a este 59%? Bueno, eso se hace a través de un cálculo matemático que nosotros lo llamamos regla de 3 simple. 90 gramos corresponden a nuestro 100%, donde X, lo que desconocemos, que serían las grasas, corresponden a nuestro 59%. Para calcularlo tenemos que despejar X. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 90 gramos por el 59% y lo dividimos por 100%. Sacamos los porcentajes, los simplificamos y nos quedaría solamente los gramos. Si resolvemos la operación, 90 por 59 dividido en 100, nos va a dar como resultado 53.1 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro 59% de grasas corresponde a 53.1 gramos. Lo mismo vamos a hacer con los carbohidratos. Los 90 gramos son nuestro 100% y X, los gramos que desconocemos, es el 31%. Volvemos a despejar X y multiplicamos 90 por 31 dividido en 100, dándonos como resultado 27.9. Entonces, el 31% de carbohidratos sería 27.9 gramos. Lo mismo vamos a hacer con las proteínas. Entonces, 90 gramos equivalen a 100% y los gramos de proteínas que desconocemos corresponden a nuestro 10%. Volvemos a despejar X, multiplicando 90 por 10 dividido en 100 y nos da como resultado 9 gramos. Entonces, nuestro 10% de proteínas son 9 gramos. Entonces, la actividad de esta semana es que ustedes tienen que calcular el 59% de grasas, el 31% de carbohidratos y el 10% de proteínas, pero de una empanada que pese 150 gramos. ¿Ya? Espero que estén muy bien. ¡Chao! Muchas gracias, profesora Andrea, por esta importante información a considerar durante estas fiestas y las comidas que tendremos, y volverle a recordar a nuestros alumnos a mandar las evidencias de las actividades de esta semana. Con esto damos por finalizada
nuestro noticiero semanal. Nos vemos en el próximo noticiero. Un beso y un abrazo, chicos. Cuídense mucho. Chao.